El protagonismo. Y en este escenario saludamos a Juan Enrique Cadiñanos, analista independiente. Juan Enrique, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, arrancamos una semana muy interesante en clave de política monetaria. Tenemos Reserva Federal, Banco de Inglaterra, Banco de Japón, el Riksbank de Suecia, también el Banco Suizo, así que vamos a tener muchísimas referencias, desde luego, y los inversores, mientras tanto, a la espera de los mensajes. Enseguida te preguntamos por algunas cosas un poco más concretas de qué podemos esperar en esta semana marcada por los bancos centrales, pero ¿cómo estás viendo el comportamiento de las bolsas, no solo de hoy, sino recientemente en estas semanas que llevamos arrastrando pues esas dudas, esas turbulencias? Yo creo que hay incertidumbre, ¿no? Es verdad que las últimas referencias macroeconómicas, al menos las principales, el sesgo de las mismas ha sido relativamente positivo, no para tirar cohetes obviamente, pero sí que hay un trasfondo con cierto optimismo, lo cual es algo positivo para la renta variable, sobre todo porque hablamos de referencias ligadas a partes desde la parte financiera de importancia, ¿no? Como vemos, por ejemplo, la parte manufacturera, como vemos la parte de consumo y también como vemos la parte de exportación en distintos países e incluso continentes. Esto es algo bueno para medio plazo, no es algo que se vea en el corto plazo, pero sí que lo iremos viendo en el medio plazo con mayor tranquilidad, pero como digo, no es para tirar cohetes. Hay sectores que se han visto especialmente perjudicados y hay que tener en cuenta que nos encontramos en un escenario de tipos al alza, ¿no? De subida de tipos por parte de diferentes bancos centrales, y esto lógicamente hace que haya sectores que se puedan ver especialmente perjudicados, como una vez más puede ser el consumo. Por lo tanto, ahí lo que tendremos es cierto equilibrio entre el sesgo positivo de esas referencias macroeconómicas y el sesgo negativo o el impacto negativo que podría tener en cuanto al consumo esas subidas de tipos. Por ende, y en el lado contrario, lógicamente la banca se vería especialmente beneficiada de toda esta situación, pero sí que es verdad que nos encontramos con un trasfondo, que hay un contexto general ahora mismo sobre la renta variable complicado, y que es verdad que obviamente todo esto puede generar mucha mayor incertidumbre, dudas y pesimismo en el mercado, al menos, como digo, en el corto, incluso en el medio plazo. Por lo tanto, a esperar a ver cuáles son esas decisiones en base a política monetaria y ver si hay decisiones de toma de paquete de medidas adicionales, lo cual estaría francamente bien, pero por el momento no llegan y habrá que seguir esperando. Bueno, por supuesto que la clave va a ser, Juan Enrique, en cuanto suban los tipos de interés la Reserva Federal. Está bastante descontado que vayan a ser 75 como mínimo, pero se habla también de 100 puntos básicos. No sé si le das algún tipo de fiabilidad a que la Fed haga este movimiento tan agresivo de un punto porcentual de subida. Yo creo que entre el 0,75 y el 1 no habrá obviamente una diferencia mayúscula, y le veo fiabilidad sobre todo por el arrastre de otras, ¿no? Yo creo que obviamente ese impacto que pueda tener la decisión por parte del Banco Central Europeo, es verdad que no tendrá un impacto enorme, pero algo sí que podrá generar cierto trasfondo. Lo único que hay que ver cuál es la medida adicional, que es la que seguimos esperando, y ya no solo esa política monetaria, que es muy fácil para las entidades, fácil entre comillas, tomar esta medida y el subir tipos o bajar tipos en cuanto a inflación, pero voy más allá otra vez, es que necesitamos medidas adicionales. No creo que sea este el contexto en el que nos encontramos, con la deuda que tenemos y con la situación en cuanto al sector del consumo como hay a día de hoy. Por lo tanto, seguimos esperando medidas adicionales, que es lo que me gustaría empezar a escuchar, o por lo menos que haya ideas con respecto a esto, no a lo mejor que se tomen ahora, pero hay planificación de hacerlo en el próximo trimestre, semestre, año, cuando sea, porque con subida de tipos únicamente no se llega. Es verdad que ahora se especula con la posibilidad de subir un punto, y también se especula con la posibilidad de empezar a bajar tipos a partir de principios del año 2023, lo cual lógicamente no tiene ningún sentido si no hay medidas adicionales que contrarresten el impacto negativo o positivo que podría tener en ese caso esa modificación de tipos. Juan Enrique, ¿crees que podríamos conocer además detalles de cómo, bueno, sobre la reducción del balance de la Reserva Federal? Porque evidentemente vamos a estar muy pendientes, ¿no?, del ajuste monetario, de lo que pueda decir sobre el estado de la economía estadounidense, del mercado laboral, la probabilidad de que persista la inflación, pero ¿qué señales nos podría aportar Powell de cómo se está llevando a cabo esa reducción?
Bueno, yo creo que un poco en ver, como digo, ¿no? Cuáles son las medidas que puede haber de cara a medio plazo. Pero yo creo que lo iremos viendo también en las referencias macroeconómicas, el consumo. Hay que tener en cuenta que más de 2/3 del PIB en Estados Unidos está representado por el consumo. Por lo tanto, obviamente, todo lo que sea una referencia macro relativa al consumo, manufacturero, confianza, de importación, etcétera, etcétera, obviamente tendrá mucha más presión a Powell para que pueda y que empiece a tomar medidas adicionales. No es lo mismo que si el sector del consumo no se ve especialmente mermado por esa subida de tipos, lógicamente se lo tomará con mucha más calma y las medidas serán mucho más light, son mucho más laxas en cuanto al tiempo y también baja en intensidad. Por lo tanto, aquí estas referencias macroeconómicas serán las que vayan marcando un poco las pautas a seguir, no tanto la evolución de los mercados de renta variable, no creo que una caída estrepitosa de mercados o una subida muy prolongada de los mismos pueda hacer que se tomen medidas adicionales. No creo que esto vaya a ser la perspectiva que se tome por parte de tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, y yo creo que irán más ligados a los resultados que vayamos conociendo en cuanto a esas referencias macroeconómicas relativas especialmente al consumo, la banca, lógicamente, por el impacto positivo que puede tener esos tipos de interés y, lógicamente, también, dependiendo del mercado en el que nos encontremos, con la parte importadora y la parte exportadora y relativa también a la evolución de la paridad principal. Bueno, dejamos a un lado Estados Unidos por el momento porque